Antes que nada, les comunicamos a nuestros oyentes que hoy nuestro último programa del año es un programa muy especial. Estamos con una colega, con una profesora y amiga de esta alta casa de estudios, con la doctora Silvia Jiménez Martín. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes de comenzar a charlar con ella, tenemos un montón de cosas de qué hablar. Les recuerdo a nuestros oyentes y a todos aquellos que nos estén escuchando y quieran participar que pueden contactarnos a la @UGD Radio en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Pueden mandarnos mensajes, llamarnos, dejarnos alguna recomendación o, por qué no, un saludo para mí o para nuestra invitada al 3764-92-2477, y como siempre y como cada lunes pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de radio.ugd.edu.ar. Ahora sí, al tema que nos convoca. Déjenme presentarles a nuestra querida invitada, colega y profesora de esta universidad, que es profesora de la materia concursos y quiebras. También no tengo autorizado a decir, pero les puedo contar, les puedo chusmear que es profesora también en una especialidad de la misma materia. Y tiene amplia experiencia en temas de concursos preventivos. ¿No es así, Silvia? Sí, estoy trabajando en el juzgado civil de Alem y un poco era comentarle cómo es, digamos, el concurso preventivo en general, que puedan conocer un poco sobre la materia, sobre todo a raíz de lo que es la crisis actual, ¿sí?, en Argentina y que nos toca atravesar a nivel mundial, digamos. Primero, por ahí viene al caso diferenciar qué es un concurso y qué es una quiebra, porque la mayoría de las personas o no sabe la diferencia o tiende a confundirlos. Por ahí, para entrar en el tema, ¿no? Estamos hablando de una persona o una empresa que de repente tiene más deudas que activo o que no puede afrontar sus deudas y tiene, antes de la quiebra, seguramente lo vas a saber explicar mejor que yo, antes de la quiebra tiene una primera opción, un primer paso para tratar de sanear sus deudas. Sí, el concurso preventivo, digamos, ambos, el concurso preventivo y la quiebra, están reguladas en la misma ley, ¿sí? Son procedimientos que tienden a, de alguna manera, paliar las deudas de una persona. El concurso preventivo está encaminado para que el deudor haga un acuerdo, ¿sí?, con sus acreedores y pueda, salvar su empresa, ¿sí? Está encaminado básicamente a la continuación de la empresa, la explotación de la empresa y cuidar las fuentes laborales, ¿sí? Ese es como el objetivo. Y en cambio la quiebra es un proceso de manera liquidativa, ¿sí? En donde se liquidan los bienes, se venden los bienes del deudor para afrontar esas deudas. Entonces son, digamos, distintos procedimientos con características por ahí similares, pero la finalidad es distinta. En cuanto al concurso preventivo, lo que se busca es que el deudor continúe con la explotación y que la empresa subsista. En cambio, en la quiebra se liquida todos los bienes y que se rehabilita después de un tiempo. Claro, es decir, primero intentamos solucionar con los acreedores tal vez una refinanciación de las deudas o un intercambio de activos, ¿no es cierto? Y si eso no funciona, sí, ya cerraremos la empresa. Esto viene muy a caso porque justamente hoy salió en el diario Cronista una nota que nos cuenta que desde el comienzo de la pandemia ya cerraron 11.800 empresas. Estamos hablando de empresas. Vamos a recordar, como recién mencionó la doctora, que no necesariamente afecta a las empresas, pero por supuesto 11.800 empresas afecta a una gran cantidad de familias. Sí, totalmente. Si bien la empresa es como, o el enfoque que le da la ley es a las empresas principalmente o a una persona humana en la que su actividad se desarrolle o se organice como empresa,
Por eso la ley está como encaminada o todos los pasos o los procedimientos están encaminados a justamente salvar la empresa, salvar la actividad con el freno de esas deudas, ¿sí? En donde básicamente se hace un paquete de deudas del deudor para que él lo pueda cumplir en un tiempo prudencial y acordado con los acreedores. Entonces, en una etapa del proceso, se busca negociar, el deudor hace propuestas a sus acreedores y estos acreedores tienen que aceptar con una mayoría, ¿sí? Para poder después cumplir en el tiempo pautado, digamos. Bien, y si bien acá estamos hablando de empresas, este mismo procedimiento se aplica a las personas físicas, es decir, a los ciudadanos de a pie, a cualquier vecino que tenga más deudas que dinero o que no pueda afrontar esas deudas, también puede solicitar este procedimiento. Claro, la ley está, como bien lo dice, para, digamos, el acceso no es tan simple como se lo plantea, sino que tiene que haber se tiene que cumplir distintos presupuestos, ¿sí? Uno es el estado de cesación de pagos, que se denomina así, que es básicamente un estado en donde el deudor no puede cumplir con sus obligaciones normales por un tiempo determinado. Es decir, tiene que ser un estado general, ¿sí? En donde él no puede realmente afrontar sus obligaciones con recursos normales o habituales de su propia actividad. Eso por un lado. Y por el otro, que tiene que ser un sujeto, digamos, concursable, que significa que tiene que ser o una persona humana, ¿sí? O una persona jurídica. Y para ello, como bien lo mencionaste, la ley está planteada, o si se quiere, está planteada para cualquier persona, ¿sí? Para artesanos, para empresas, pequeñas empresas, y hay una reglamentación especial que se llama pequeños concursos, ¿sí? Una parte especial de la ley que atiende a estas situaciones, que surgió estos pequeños concursos justamente luego de la crisis del 2001. O sea, la modificación de la ley surgió a partir de ahí, se intentó incorporar de alguna manera que se atienda a estas personas, digamos. Entonces se buscó simplificar por ahí los requisitos o los recaudos que necesitaban las personas para acceder a este procedimiento, con cierto, digamos, quitando algunos recaudos especiales. ¿Y este procedimiento es siempre judicial o antes de llegar a la justicia se puede llegar a alguna clase de arreglo extrajudicial? Claro, hay distintas vías que se pueden optar y eso lo tiene que ver el deudor con sus abogados en principio, o los contadores que son asesores de las empresas, o asesor personal de la persona. Y la ley reglamenta un instituto que se llama Acuerdo Preventivo Extrajudicial, que tiene menos recaudos que cumplir, y lo que básicamente significa o importa es que el deudor, ¿sí?, frente a un desequilibrio económico, pueda acordar con sus acreedores de manera extrajudicial, es decir, por fuera del juzgado, con la libertad de formas que considere, es decir, puede hacer ofertas y los acreedores pueden aceptar, es decir, se sientan en una mesa y charlan a ver cómo van a solucionar o cómo van a salvar esas deudas, así como el deudor va a pagar, y se hacen distintas negociaciones. Y eso, si bien se llama acuerdo preventivo extrajudicial es la negociación, pero importa que una vez que esté digamos, pautado, se presente judicialmente para su homologación. Significa que esto tiene fuerza ejecutoria en el caso de que no se cumpla. Pero ya solamente el acuerdo firmado entre todas las partes, una vez que llegamos a acuerdo, recién ahí llevamos al juzgado, digamos, para que el juez le dé el visto bueno, por decirlo así, sí, o le dé fuerza judicial. Sí. Bien, y todas las personas, estos pequeños deudores, por ejemplo, yo que debo un montón de plata en la tarjeta de crédito, ¿puedo por ejemplo, tener acceso a esta clase de procedimientos? Bueno, ese es un tema bastante discutido hoy en día y que siempre se estuvo tratando de implementar.
Si bien la ley de concursos y quiebras establece que toda persona humana puede acceder a este procedimiento, hay ciertos autores que consideran de que el enfoque que se le da a la ley es para personas que tengan su organización en base a empresa o como una organización en cuanto a empresa, y buscaron la solución por los pequeños concursos con ciertos requisitos que lo sacaron. Por ejemplo, que no necesitaba que sea un balance de sus deudas como requisito para proceder. Pero lo cierto es que hay otros autores que sostienen de que esta situación no está o no es suficiente el instituto que se lo implementó en la ley porque se está tratando de un consumidor sobreendeudado, se llama, ¿sí? Entonces, un consumidor sobreendeudado es decir que necesita cubrir sus gastos básicos, ¿sí? Para su subsistencia, para su familia, muchas veces con el acceso a los créditos que tiene hoy en día la persona, por ahí no puede cumplir con sus obligaciones de manera normal por este desequilibrio que se puede producir de manera activa. Algunos lo clasifican como un sobredeudor o un sobreendeudamiento activo, que tiene que ver con que yo gasto más desmesuradamente sin tener en cuenta por ahí mis finanzas, es decir, bueno, compro un montón de cosas sin hacer como un balance de cuánto estoy ganando y cuánto puedo gastar. Y hay otros... que creo que es la mayoría de todos nosotros, creo que tenemos ese problema. Claro. En Argentina este problema probablemente sea más pandémico que el coronavirus. En la Argentina gastar más de lo que uno ingresa, ¿no es cierto? Claro, y se genera esto también por justamente los beneficios o todos estos planes de créditos que le otorgan a las personas, y que bueno, justamente eso hace que a veces uno acceda más fácil a estas cuestiones y se sobreendeude. Y eso puede ser, como decía, activamente o pasivamente, que por ahí alguna situación, qué sé yo, un aumento de los intereses o alguna cuestión externa que afecte de alguna manera a este consumidor y que se vea imposibilitado de cumplir con sus obligaciones. Entonces de repente no puede pagarle al kiosquero que le debía, le sacaba fiado por mes, no sé, y entonces empieza este desequilibrio, y ahí es qué respuesta tenemos frente a esta situación. Y es un tema por ahí que no está del todo definido, si se quiere, en la ley, ¿sí? Hoy en día es como que el interrogante es si es suficiente o no este mecanismo que tenemos actualmente para afrontar a un consumidor sobreendeudado, ¿sí? Si es derecho del consumidor, es una de las vedettes del derecho hoy en día, es probablemente el derecho que más auge está teniendo, que mayor cantidad de doctrinas se está escribiendo, o uno de los que más se está escribiendo, mejor dicho. Es un tema súper interesante porque, si no me equivoco, los deudores sobreendeudados, como o los consumidores sobreendeudados, como acabas de definirlos, no están en la ley de defensa del consumidor y no están previstos dentro del derecho del consumidor. Y según me estás contando, tampoco están todavía plenamente incluidos dentro de la ley de concurso y quiebra. Claro, como bien decía, o sea, al principio toda persona humana puede acceder al procedimiento de la ley concursal. El tema es que como el enfoque que por ahí generalmente se le da a esta ley es de salvar la empresa y de cuidar las fuentes laborales y toda la protección que tiene la ley hoy día de concursos y quiebras, por ahí no se termina de cerrar a ver si un consumidor lo podría. Pero como sujeto de derecho concursable está habilitado. El tema es cómo se readecúa eso a un consumidor, ¿sí? Porque en cuanto a lo que es concurso, porque en cuanto a lo que es la quiebra, ya hubieron casos del año pasado, justamente por el tema de la pandemia, en la que se presentaba la quiebra de un deudor, ¿sí? Y ahí hubieron distintas opiniones, porque en Santa Fe fueron estos planteamientos de quiebra de una persona humana, de un consumidor sobreendeudado, ¿sí?
Entonces en este caso se le rechazó porque estos deudores no tenían, se le rechazó el pedido de quiebra, la declaración de la quiebra de esta persona, porque no tenía activos para afrontar las deudas al respecto. Y entonces ahí el planteamiento de decir, bueno, pero si no tengo activos, pero tampoco puedo pagar, ¿cómo hacemos? O sea, entonces es un poco esto de decir, bueno, necesitamos quizá una readecuación de la ley, del procedimiento, para poder afrontar estas situaciones que hoy en día nos atraviesa a todos. Vamos, por ahí viene al caso recordar que una empresa que quiebra es un montón de familias que quedan sin ingreso, menos actividad productiva en el país, y una persona, un quebrado, una persona que es declarada en quiebra, tiene un montón de inconvenientes, ¿no es cierto? No solamente sociales, sino también legales. Por ejemplo, no puede salir del país, no puede acceder a cargos públicos. Sí, el impacto que afecta o que tiene a la persona del deudor frente a un concurso preventivo o una quiebra es muy fuerte. Sí, porque en la comunidad en la que vivimos por ahí, y depende también de dónde está, digamos, situada la persona, dónde ejerce su actividad o dónde vive, por ahí importa mucho lo que piensen de él como deudor, ¿sí? Porque por ahí dicen, bueno, pierden la confianza para contratar conmigo, ¿sí? O también hubieron casos en donde era tal la afectación a la persona, porque recordemos que deberle a muchas personas es una carga, me imagino que debe ser una situación muy estresante para una persona pasar por eso, y bueno, justamente hubieron casos en donde tanto le afectaba a la persona que hubieron suicidios, por ejemplo. O sea, a ese extremo por ahí de que deberle a alguien era como por ahí imposible de afrontar, y bueno, y tiene todas estas consecuencias. O sea, el deudor, la persona que debe a muchas, necesita de un asesoramiento por ahí integral, es decir, un acompañamiento tanto de los profesionales que lo avalan, como ser el contador, como ser el abogado, como ser un psicólogo, ¿por qué no? Y necesita afrontar toda esta situación. Entonces, si por ejemplo en el concurso preventivo, que decíamos que es tratar de lograr un acuerdo con sus acreedores para afrontar los pagos, es decir, cómo vamos a pagar, necesita por ahí de una preparación legal y personal también, ¿sí? De cómo vamos a afrontar esta situación. Y lo mismo que con la quiebra, solamente que la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o puede ser pedida por algún acreedor. Por algún acreedor, claro. Sí, esa es la diferencia por ahí. Entonces, imagínate que de repente estás debiendo a un montón de personas y se presentan, o sea, te llega que te pidieron la quiebra por alguna deuda. Entonces vos ahí no estás preparado quizá para recibir eso, y estaría bueno tener este acompañamiento también. Por eso nosotros hacemos hincapié desde la cátedra y bueno, en general a todos los alumnos y bueno, a las personas en general, de la preparación del profesional para, digamos, acompañar a esta persona que está en esa situación. Por supuesto, porque hay que recordar que en Argentina y sobre todo en Misiones, la mayoría, cerca del 90% de nuestra producción, hablábamos el otro día con otro de nuestros invitados, cerca del 90% de la producción nacional está hecha por pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de un concurso y una quiebra eventualmente, generalmente se nos vienen a la mente las películas, las grandes empresas, las grandes corporaciones, un montón de abogados sentados de un lado de la mesa y otro montón de abogados sentados del otro lado de la mesa, pero la realidad, el día a día, por ahí es diferente. Es por ahí él o la jefe de familia, él o la jefe de la empresa familiar, donde encima trabajan todos sus familiares, un montón de empleados de hace años, que de repente se la ve venir y de repente no puede afrontar una deuda. Por eso es importante lo que vos decís, que no tiene que estar solo y que se le dan un montón de alternativas para evitar justamente este hecho tan traumático. Sí, justamente la última modificación que tuvo la ley de concursos y quiebras
atiende a la protección de los trabajadores, ¿sí? Es decir, le dio un fuerte impacto a la situación laboral por, obviamente, el carácter alimentario que tiene el salario, ¿sí? Entonces, se buscó con esta nueva modificación que fue en el año 2011, justamente proteger a los trabajadores de una manera especial, otorgándole pagos anticipados por sobre el resto de los acreedores, y también la conservación de la empresa. También otra de las modificaciones que tuvo la ley, que fue de gran importancia, es un procedimiento en donde se puede, digamos, readquirir o comprar la empresa en el caso de que no se lleguen a los acuerdos antes de la quiebra. Es decir, no llegamos al acuerdo, pero antes de la quiebra vamos a tratar de que se salve esa empresa, ya sea por un tercero que lo pueda adquirir. Entonces, en ese caso se buscó esta protección justamente en vista de los trabajadores, ¿sí? Y esto está relacionado con las cooperativas de trabajadores que toman, entre comillas, toman empresa para seguir conservando la fuente de trabajo. Claro, es una posibilidad que tiene la cooperativa de trabajo de, hasta inclusive en formación, de poder adquirir la empresa en la que estaban trabajando en el caso de que no, antes de que se vaya a la quiebra, digamos. Y justamente en este caso está planteada esta situación porque digamos que los trabajadores hacerse cargo de la empresa, ¿sí? Por ahí no tienen la formación necesaria o suficiente, entonces el gobierno otorga el acompañamiento necesario para que puedan, digamos, cumplir con el objetivo, que es salvar la empresa y, digamos, continuar con la fuente laboral y con la actividad productiva. Bien, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y luego de esta pequeña tanda musical seguimos con un ratito más de Jurisdictio hasta las 18? Y seguimos con un poco más de Jurisdictio en este último programa de nuestra segunda temporada hasta las 18. Seguimos con nuestra docente de la sede de Oberá. Tal vez me olvidé mencionar que la colega es docente en la sede de Oberá de la Universidad Gastón de Acharí y trabaja en el juzgado de Alem, justamente en la secretaría que se encarga, civil y comercial, que se encarga justamente a los concursos y quiebras, así que es palabra más que autorizada, que viene muy al caso en estos tiempos tan extraños de crisis y de pandemia, porque, por ejemplo, hoy entramos a este portal, elcronista.com.ar, que nos cuenta que, por ejemplo, desde que empezó la pandemia en la Argentina cerraron 11.800 empresas. Que cabe recordar, ¿no es cierto?, que bueno, continúa esta nota diciendo que es hacer más o menos el 3% del PBI y que genera 650.000 puestos de trabajo. Es decir, siempre que hay una empresa que cierra, generalmente son pymes, hay un montón de drama humano de fondo, hay un montón de gente que se queda sin trabajo, hay un montón de familias que se quedan sin su fuente de ingresos y que tiene especial relación, ¿no es cierto?, con la pandemia y con la crisis hoy en día en Argentina. No es un tema por ahí tan abstracto como uno que queda solamente en los libros y en las leyes, como uno puede llegar a pensar. Es por eso que la invité a nuestra invitada para que nos cuente cómo se vivió tal vez desde el juzgado, cómo se vio que hubo un incremento, si vio que no afectó del todo a Misiones en estos últimos tiempos. Sí, es un tema no menor mencionar esta crisis actual de la pandemia, en donde digamos que las medidas preventivas, que principalmente era proteger la salud, ¿sí?, afectaron de alguna manera todos los aspectos de la economía de la persona, del financiero, previsional, bueno, todos los aspectos. Entonces eso de alguna manera repercute en que las personas no puedan trabajar, repercutió y sigue repercutiendo por ahí, pero ahora no tanto porque ya se flexibilizó bastante. Pero en un principio, con el tema de la pandemia, la gente no podía ir a trabajar o tenía que reinventarse por ahí
con las plataformas virtuales, bueno, y todas estas cuestiones hacen a que, bueno, como bien mencionaste, se pueda o empezó a cerrarse las empresas y demás. Y es un poco lo que quizá es la antesala a los pedidos de quiebra o a los pedidos de concurso preventivo, si bien a nivel local no hubo todavía mucho de esto, pero podría, digamos, pasar o podría aumentar más adelante esta situación de pedidos de concurso preventivo, porque recordemos que no es algo que por ahí se pueda, que es de un momento al otro, sino que es como más bien prolongado en el tiempo, en donde ya después de un pasado tiempo el deudor realmente se dé cuenta que no puede afrontar con si bien obviamente que en un primer momento no se puede afrontar, pero cada vez es como que va aumentando ese incumplimiento. Entonces, justamente es el proceso, ¿sí?, de concurso preventivo o de quiebra, implica, en primer lugar, de parte del deudor o de la persona, ver su situación patrimonial, es decir, si puedo afrontar las obligaciones, con qué fondos lo puedo hacer y si no puedo realmente afrontarlas. Entonces decís que por ahí conviene que el deudor, que la persona o el empresario o la persona particular, no hace falta que sea un empresario, ya prevea antes de que los vencimientos estén todos en rojo, de que ya vea un montón de intereses, que ya lo vayas viendo previsoramente, digamos, antes de que explote el problema, ¿no es cierto? Claro, es como evaluar, digamos, y en esto hago hincapié en los profesionales por ahí que la acompañan, o por ahí la persona que pueda frente a esto buscar un asesoramiento de un contador, de un abogado que lo pueda orientar o sea, plantear esta situación y decir, bueno, ¿cómo podemos salir de esto? Porque antes del concurso preventivo y antes de la quiebra hay otros mecanismos que se pueden utilizar para no caer en un proceso de este tamaño, ¿sí? Pero bueno, eventualmente es como sería la última instancia a la que una persona recurre porque ya no puede, digamos, afrontar esta situación. Porque convengamos que el estar dentro de un proceso concursal, un concurso preventivo, tiene muchas limitaciones, ¿sí?, en cuanto a la persona. Es decir, una vez que la persona voluntariamente se somete a este proceso, está a cargo de un juez. El juez es el director del proceso, está vigilado su administración de su patrimonio, no es que pueda hacer todos los actos que estaba acostumbrado, tiene un control, tiene actos que no puede realizar, por ejemplo, no puede realizar donaciones, ¿sí?, una vez que está en este proceso, sin la autorización judicial, y si lo realiza podría eventualmente caer en alguna consecuencia de que se lo separe de la administración de su patrimonio. Entonces tiene ciertas limitaciones y por eso es que se tiene que, digamos, evaluar toda esta situación. O sea, en líneas generales no se puede desprender de bienes que podrían utilizarse para pagar las deudas. Sí. Y ya que ya es ineludible, creo, no seguir hablando del síndico. Lo mencionamos muchas veces sin decirlo, pero es una figura central en estos procedimientos. ¿Quién puede ser síndico y qué trabajo hace el síndico en estos procedimientos? Bueno, el síndico es, para la ley de concurso y quiebra, tiene que ser un contador, ¿sí?, que puede ser plural o individual, ¿sí? Síndico concursal, cabe aclarar, porque también tenemos claro, el síndico que es el que controla dentro de las sociedades. Claro, es un síndico, el síndico dentro de lo que es el proceso concursal o falencial o de la quiebra es un funcionario del concurso, ¿sí?, el funcionario del proceso, que específicamente tiene que ser contador y que se diferencia por ahí de, como bien lo dijiste, del síndico de las empresas. Es una figura autónoma, ¿sí?, no es, digamos, ejerce una función pública, pero no depende del Estado, es decir, que sus honorarios corren por cuenta del proceso, ¿sí? Entonces, y tiene una función de contralor para, digamos, que
controla que no se vulneren los intereses de los acreedores ni tampoco del deudor, ¿sí? Que se proteja, digamos, todas las situaciones, como así también vela por el cumplimiento de la ley concursal, ¿sí? Y es la mano derecha, si se quiere, del juez, ¿sí? Porque el síndico, al ser contador, tiene esta cuestión o visión técnica, contable, que hace de ayuda al juez, ¿sí? Entonces se trabaja interdisciplinariamente en este sentido dentro de los juzgados, obviamente acercando al síndico y brindando información mutua para controlar, digamos, a la administración del deudor. No sé si estás autorizada tal vez a revelar esta información, pero trabajando en ALEM, que es pleno corazón productivo de nuestra provincia y donde está lleno de empresas y de pymes tal vez, ¿tuvieron algún incremento repentino de casos o de procedimientos en este último tiempo? Por ahí sin dar mayores números o sin dar nombres, ¿no es cierto? Pero ¿se notó un incremento en los procedimientos, en los concursos? No, por el momento no, digamos, desde que arrancó la pandemia no hubo ningún pedido de concurso ni de quiebra. Lo que sí se está trabajando es con esta crisis, hubieron muchos cursos, ¿sí? Muchas capacitaciones para reforzar esta temática, porque justamente es lo que por ahí se viene, o sea, sin por ahí ser, digamos, mala, pero visionariamente es como que es lo que se viene si por ahí el deudor no puede suplir o cumplir con sus obligaciones. Entonces se está trabajando en eso y se está reforzando mucho, y a su vez ya en el Congreso hay muchos proyectos para modificar la ley, porque es una necesidad de atender ciertas cuestiones que por ahí hoy en día la ley no la atraviesa. ¿Capacitaciones dirigidas a quién o a quiénes? Bueno, las capacitaciones están dirigidas al público en general, por ahí más que nada en lo que es al consumidor. En este caso se creó, por ejemplo, en Buenos Aires, se creó un área de capacitación para los consumidores, o de apoyo si se quiere, en donde le enseñan o tratan de reeducar al consumidor para que no caiga en ciertas deudas o cómo manejar sus finanzas. Eso por un lado. Por el otro, la capacitación dentro de lo que es el Poder Judicial, que digamos capacita a los agentes del Poder Judicial en lo que es concursos y quiebras, en lo que es defensa del consumidor, todas estas cuestiones. Y también a los profesionales, ¿sí? Ya sea por el Colegio de Abogados, también tiene su impronta en cuanto a traer este tipo de temáticas, porque es lo que, digamos, necesitamos estar preparados para poder paliar esta situación. Estar preparados antes de la crisis, antes de la tormenta. Sí. Y bueno, y justamente también digamos, qué sucede con los procesos que están abiertos, porque hubo mucho de esto. Porque una cosa es qué pasa si se abre, digamos, un proceso durante la pandemia, y qué pasa con los procesos que ya estaban abiertos. Entonces ahí hubieron varias soluciones por ahí, o se mencionó de que por ahí se pueda reajustar de alguna manera un acuerdo. Supongamos que estaba un deudor cumpliendo ya con sus acuerdos y de repente no puede cumplir porque le agarró la pandemia y no podía producir de la manera que lo estaba haciendo. Entonces en ese caso, ¿qué hace frente a eso? Si tenía que cumplir a los 30 días, supongamos, y no lo podía cumplir. Entonces empezaron a haber distintas alternativas, a decir, bueno, tratemos de reajustar este acuerdo. ¿Es legal o no es legal? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se da intervención al juez o no se da intervención al juez? Entonces, como que a través de estos congresos que te mencionaba, se estaba trabajando estas hipótesis en donde era viable en un principio, o hacían mención de que podía ser viable. Bien, tema súper actual como siempre. Te agradecemos muchísimo, Silvia, por habernos acompañado. Le mandamos también un saludo a todos tus alumnos, ¿no es cierto?, de Oberá, Sí. que nos deben estar escuchando, y si no, bueno,
vamos a preguntarle en los finales si te escucharon y qué dijiste. Va a ser pregunta de examen. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y sí, hago extensiva la salutación de parte de la coordinación de la sede de Oberá, que bueno, que estaban agradecidos por haberme invitado y yo también, así que un placer poder compartir este espacio con ustedes. Bien, ya estamos llegando al final del programa, pero no quería despedirme sin agradecerle a todos los que nos acompañaron este año. En especial a Rafael Osudar, quien me estuvo cubriendo en estos últimos programas. También, por supuesto, a todos nuestros invitados, con miedo de olvidarme de alguno, pero a Gustavo Cardoso, a la doctora Nocilia, a los alumnos que formaron parte, también a nuestros colegas del Dorado y, por supuesto, de Oberá. Ya espero encontrarnos de vuelta el año que viene con más ganas, con más invitados, con más participación de los alumnos. Y bueno, finalmente recordarles que si quieren mandarnos un mensaje, si quieren saludarnos por Navidad, ya que se acercan las fiestas, estamos en @UGDRadio en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. El teléfono de la radio, el 3764 92 24 77, y desde cualquier parte del mundo, inclusive Oberá, radio.ugd.edu.ar. Nos encontramos, si Dios quiere, el año que viene. Les deseo a todos nuestros oyentes que tengan unas excelentes fiestas, buenas vacaciones, a nuestros alumnos que estudien, que todavía tenemos mesas finales. Y nos estaremos encontrando en 2022, si Dios quiere.